Ahora le doy paso a nuestro invitado de hoy. Él es Fabricio Cuellar. Él es profesional en lenguas modernas de la Universidad de los Andes, especialista en relaciones internacionales del Instituto de Ciencias Sociales de La Haya y máster en lengua y literatura española de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Ha escrito 10 diccionarios etimológicos sobre la historia de las palabras y actualmente investiga el lenguaje natural para aplicarlo a la inteligencia artificial. Fabricio, bienvenido. Es una alegría tenerte hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, gracias por la presentación. Hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento del lenguaje en el cerebro. Es un tema que ha apasionado a todos los investigadores a través de la historia, desde Aristóteles, que fue el que definió la lengua como una ciencia. Entonces, vamos a empezar con describir qué es el lenguaje. Resulta que el lenguaje es es el sistema de comunicación humano y está compuesto en frases, en oraciones. Para poder expresar el pensamiento tenemos que hacer oraciones. Esa es la lógica de la lengua. Y viene la pregunta de qué es la lógica. Entonces tenemos que la lógica, pues, es el arte de hablar, es la ciencia de la razón. Y resulta que lógica viene de logos, y logos que es, en griego, que es razón, es palabra. Entonces la lógica son las palabras, y la idea es entender cómo funcionan las palabras en el cerebro. Entonces, seguimos con, ¿qué es la lengua? El sistema de Fabricio, comunicación, ¿sí? qué pena te interrumpo. No sé si ya estás compartiendo tu presentación porque no la estamos viendo. Ah, sí, sí la estoy compartiendo. Aquí puse, Compartir eh, pantalla. aquí tengo la presentación. Ah, ya, ahora sí. Sí, ahora ¿Sí? sí la vemos. Ahora sí vemos tu pantalla. Exacto. Entonces Gracias. le repito que lógica en griego significaba razón y razón es sinónimo de palabra, o sea que la lógica es a través de las palabras. Entonces, la lengua es el sistema de comunicación del ser humano, es un sistema innato, biológico, que está estructurado en la mente. Entonces, la lengua y el lenguaje son sinónimos, pero resulta que lengua es un concepto abstracto, es la capacidad mental que tiene el hombre para hablar. Y el idioma ya es el concepto concreto. Por ejemplo, un niño aislado no puede aprender a hablar. Tiene la capacidad, pero no se puede comunicar si no tiene otro ser humano. No sé si vieron la película El niño salvaje de Truffaut, en la que él encuentra a un niño en el bosque que había sido abandonado y no podía hablar, él le enseña a hablar. Entonces es necesario otro ser humano para poder comunicarse. Resulta que la lengua tiene dos componentes. Uno es la gramática y el otro es el léxico. La gramática son las reglas para construir nuevas palabras y armar las frases. Y el léxico es el conjunto total de palabras. Entonces, la diferencia es, por ejemplo, no es lo mismo decir el perro muerde al hombre que el hombre muerde al perro, aunque sean exactamente las mismas 5 palabras. Al cambiar una, cambiar el orden, cambia el sentido, cambia el significado. Entonces, esa es la diferencia entre gramática y léxico, conjunto total de palabras. Resulta que el conjunto total de palabras es un concepto abstracto porque es imposible saber cuántas palabras existen en una lengua. Se calcula que una lengua moderna promedio, como el español, tiene aproximadamente 500.000 palabras, pero un diccionario registra 80.000 palabras en general, aproximadamente, como el diccionario de María Moliner, que es reconocido como el diccionario de mayor prestigio en la lengua española. Y un hablante
muy culto se supone que conoce 5.000 palabras. Y para entender la Biblia es necesario únicamente conocer 2.500 palabras. Entonces, el léxico resulta que está en la mente, el léxico es mental. Y el léxico mental es el conjunto de reglas para formar oraciones y el conjunto total de palabras que uno tiene en la mente. Por ejemplo, ustedes tienen pues en todos en la cabeza la palabra manzana, casa, perro, mano, y además de eso tienen las partículas para crear nuevas palabras. Por ejemplo, hito o ita. Entonces pueden formar casita, perrito, y la entienden. O palabras que nunca hayan escuchado, como decir cebrita. Nunca la han dicho y nunca la han escuchado, pero la pueden entender gracias al léxico mental. Entonces, resulta que las palabras están en el cerebro, hay dos áreas relacionadas con la lengua, el área de Broca y el área de Wernicke. Aquí está la corteza visual y uno ve una palabra y la envía de la corteza visual que está en el lóbulo occipital y la manda para la corteza auditiva que está en el lóbulo temporal, que es al lado de la oreja, digamos. La manda para el área de Wernicke y del área de Wernicke se va al área de Broca. Están comunicadas estas dos áreas por unas de fibras nerviosas llamadas el fascículo arqueado. Entonces, del área de Wernicke, aquí están las palabras y en el área de Broca está la gramática. Resulta que ¿cómo se descubrió que existían estas áreas en el cerebro? Pues primero el médico italiano Broca descubrió que había pacientes que no podían hablar correctamente, tenían afectada el área de la gramática. Pueden construir oraciones, pero no son ininteligibles, no se pueden entender, porque no tienen las preposiciones, por ejemplo, los artículos. Entonces dicen casa, perro, come. Entonces no se sabe si el perro come en la casa o come fuera de la casa o al lado de la casa. No es un lenguaje, una verborrea. Empieza a hablar, hablar, hablar sin sentido. Los otros pacientes, eso se llama afasia de Broca, que es el trastorno del lenguaje respecto a la gramática. Y existe la afasia de Wernicke, que es cuando las personas pueden producir la gramática, pero no conocen el significado de las palabras, entonces se las inventan y empiezan a hablar y hablar con neologismos, palabras nuevas que nadie entiende. Por eso se supo que estas eran las áreas del lenguaje en el cerebro. Resulta que después en estas áreas, en el área de Wernicke, aquí está todo el léxico, aquí está el famoso léxico mental, todas las palabras que ustedes no conocen y las partículas que les sirven para crear nuevas palabras. Digamos, gastro, que en griego significa estómago, si ustedes ya saben, gastrología, gastronomía, gastroenterólogo, todas esas palabras las pueden crear en el léxico mental. Así no las escuchen, las pueden entender. Después del léxico mental, nosotros empezamos a ver cómo funcionan estas palabras, qué orden tienen las palabras. Y para eso nos vamos acá a ver en la inteligencia artificial. Cómo funcionan las palabras, cómo se aplican estas palabras, cómo se aplican esta teoría a la inteligencia artificial. Entonces, vamos a... las palabras en el cerebro no están en orden alfabético, como en el diccionario. Entonces, funcionan por áreas, se llaman campos semánticos, las áreas del conocimiento humano. Entonces, todas las palabras relacionadas con las plantas
están en un módulo del cerebro de la botánica. Todas las palabras relacionadas con los animales están en otro módulo, no están juntas. Por ejemplo, cuando ustedes están hablando con una persona, ¿no? Y el perro, el gato y el león, y le meten manzana, mandan a la persona al otro lado del cerebro. Entonces, eso para distraer la atención. Y resulta que hay otro módulo, los colores están en un módulo separado, completamente separado en el cerebro. Eso es muy curioso porque el resto del vocabulario, todos los platos están en la gastronomía en un módulo aparte. Y los colores, entonces si dicen una sopa verde, va de un lado del cerebro al otro lado. Lo mismo con manzana roja o manzana verde. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, ¿en qué módulo del cerebro tiene la palabra bruja? ¿Quién estudia la palabra bruja? O la palabra añicos, la palabra ojiazul, la palabra cementerio. Les dije varias palabras sin ninguna relación, que están en módulos completamente diferentes en el cerebro. Y resulta que cada de esas palabras pertenece a un campo. Y mi teoría es que alguien tiene que estudiar esas áreas. Resulta que siempre se pensaba estudiar el léxico a partir de las palabras. Y otro lingüista propuso estudiarlas a partir de la realidad. Yo uno las dos teorías. Hay que partir de las palabras, pero hay que ubicarlas en la realidad. Uno tiene que saber cuando le hablan de ojiazul, en dónde está esa palabra en el cerebro. O le hablan de cementerio o bruja. Añicos. Esa fue una de las palabras más difíciles de clasificar para mí. Estas palabras al principio fueron difíciles. Yo las clasifiqué todas en campos semánticos. Entonces, las palabras están por módulos en el cerebro y uno relaciona, hace las conexiones neuronales de esas palabras y se van activando. Por ejemplo, si yo les digo pato, avestruz y gaviota, ustedes inmediatamente todas las mandan al módulo del cerebro donde están las aves. Y el campo que estudia las aves es la ornitología. Como les decía, Aristóteles fue el primero que formuló que la lengua es lógica. Significa que cuando decimos que es lógica, que la lengua es lógica, es porque es un sistema. Es un sistema en el que las palabras se forman sistemáticamente. Por ejemplo, ornitología, la ciencia de las aves, existe ornitólogo y ornitológico. Psicología, ustedes inmediatamente ya asocian psicólogo, psicológico. Las palabras siguen creándose de manera sistemática. Si dicen, por ejemplo, otra que termine en logía, aquí busco un ejemplo, sociología, ya saben cómo se llama el investigador y cuál es el adjetivo. También en el cerebro los adjetivos están en un módulo aparte y los verbos están en otro módulo. O sea que hay que unirlos todos para construir una oración. El pensamiento, como les dije, es la expresión del pensamiento a través de las palabras. Es imposible pensar sin palabras. Antes se discutía que para el razonamiento abstracto no era necesario conocer palabras, sino figuras. Pero resulta que uno tiene las formas para describir las figuras geométricas, las tiene también en el cerebro, en el módulo de las matemáticas. Entonces, aquí quiero mostrarles, por ejemplo, cómo ahora, después de saber que las palabras están en módulos separados en el cerebro, es cómo se definen las palabras. Y resulta que para definir las palabras, siempre se definen, decía, también lo dijo Aristóteles, una definición lógica tiene el género y la especie. El género es la parte específica y la especie la diferencia del resto de las palabras. Por ejemplo, una mesa. Una mesa es un mueble para comer. Mueble es el hiperónimo y para comer
el mueble es el hiperónimo que equivale al género y para comer es la especie, que la diferencia del resto de los muebles. Entonces yo les digo, mesa es un mueble para comer, entonces ustedes silla. Inmediatamente se les activa el cerebro, es un mueble para sentarse. Mesa es un mueble para poner objetos o para comer. Entonces, así van definiendo todas las palabras. Si yo les digo a ustedes perro, la primera palabra que se les viene a la mente, ese es el hiperónimo, animal. Si yo les digo camisa, pues prenda de vestir que se lleva en el torso, digamos, en el tronco, y pantalones en las piernas. Entonces, prenda para vestir que se usa en las piernas. Todas las palabras se definen con un hiperónimo. Eso es importantísimo, este concepto, porque cuando una persona habla y no dice el hiperónimo, uno no sabe, el cerebro no sabe de qué está hablando. Entonces, por ejemplo, algunas áreas, esto es la ingeniería. Según A. Reyes Alvarado, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, la ingeniería civil estudia la infraestructura de un país. Su objetivo, crear las tecnologías y procesos necesarios para construir la infraestructura de un país, como las vías, los puentes, los edificios y las demás obras de este tipo. Entonces de aquí se sacan tres hiperónimos. Vías, que equivale a camino; puentes, pues resulta que un puente es una clase de camino. Todas las palabras se definen primero con el hiperónimo y las clases se llaman hipónimos. Entonces, un puente es una clase de camino que atraviesa un río. Un túnel es un camino que atraviesa una montaña. Un viaducto es un camino que atraviesa un valle. Pero resulta que edificio no pertenece a la ingeniería, sino a la arquitectura. Un arquitecto no diseña edificios, no construye edificios. Entonces, aquí el hiperónimo se ve muy claro, pero para definir otras áreas, por ejemplo, la antropología, dice Karl Langebeck, que fue decano de antropología mucho tiempo en la universidad y después vicerrector. Él dice que la antropología estudia la forma de vida, las características y las costumbres de una sociedad. Entonces, si hacemos el análisis, tiene tres hiperónimos: forma de vida, característica y costumbre. Resulta que forma de vida, pues pertenece a la biología, porque la vida está incluida en la biología. Y las características pertenecen a la caracterología, que es un área de la filosofía. Y las costumbres sí son antropología. Así que el hiperónimo de la antropología se vuelve un poco esquivo, digamos. Los unos son muy claros y otros no. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, ¿para qué les sirve a ustedes esta charla? Porque van a aprender a definir las palabras. De ahora en adelante tienen que saber que siempre se definen con un hiperónimo. Si yo les digo sancocho, entonces inmediatamente sopa. Si les digo mil hojas, pastel. Si les digo limonada, jugo, esos son los hiperónimos. Y lo importante de esto es que uno también se da cuenta, descubre cuando una persona está hablando sin saber de un tema. Porque uno le pregunta, bueno, ¿y qué es costumbre? Entonces, pues es difícil de definir. No, costumbre, que algo que hace una persona, no, una cosa así o así. Eso significa que la persona no sabe de qué está hablando. Yo ya inmediatamente, pues a través de los hiperónimos me doy cuenta de eso, que si la persona no es capaz de definir el término del que está hablando, pues no tiene ni idea de qué está hablando. Y resulta que todo el léxico se construye con base a los hiperónimos y a los hipónimos, que les dije que los hipónimos son las clases de, por ejemplo, Chihuahua, Terranova, San Bernardo, son clases de perros, o sea, son hipónimos
de perro. Perro es el hipónimo y perro es hipónimo de animal. Así que el hiperónimo sería animal. Todas las palabras van conectadas por hipónimos e hiperónimos. Y resulta que existen también los merónimos, que son las partes de, por ejemplo, el hocico, parte del perro, la pata, parte del perro, la cola, parte del perro. Todo el lenguaje se construye de esta forma, hiperónimos y merónimos. Por ejemplo, ustedes ven, la mente, el cerebro funciona de lo general a lo específico. Cuando ustedes ven una casa, su cerebro ve inmediatamente la construcción y no ve los detalles, no se fija en la puerta, que es el merónimo. Ya después empiezan las puertas, la ventana y el techo, pero siempre va de lo general a lo específico y de lo concreto a lo abstracto. Por ejemplo, casa, hogar, que sería un sinónimo de casa, pero pues es abstracto. Entonces, así se organiza el léxico, de acuerdo a los hiperónimos, les repito, y a los merónimos. Estas palabras son importantes que las tengan en cuenta. Son los pocos términos técnicos que les voy a decir porque pues esto no es una charla de erudición. Y otra palabra que tienen que tener clara es campo semántico. Un campo semántico es un área del conocimiento humano, pero ordenada de acuerdo a la lingüística. Entonces, en un campo semántico, por ejemplo, la medicina. Entonces, vamos a ojo. Ustedes el ojo, ¿qué parte de la medicina estudia? ¿Qué área de la medicina estudia los ojos? La oftalmología. Y después van, y el hígado. El hígado es la hepatología. Y el riñón, nefrología, y así sucesivamente. Entonces, el léxico se ordena en estos campos semánticos, se va metiendo por hiperónimos y se va haciendo una estructura. Un sistema es una estructura. Por eso la lengua, pues es lógica. A mí me decían unos estudiantes que la lengua no tenía lógica porque se contradice y hay ambigüedades, pero eso es otra cosa, eso va en semántica, que es el área de la lingüística que estudia el significado. Por cierto, aquí hago un paréntesis y les cuento una anécdota sobre la lengua. En la primera investigación científica que se hizo sobre la lengua la hizo Psamético I, que fue un faraón egipcio en el siglo VII antes de Cristo. Y resulta, pues, que pues, fue científica, digamos, aunque realmente pues, el resultado no lo fue. Entonces, él mandó un niño, a un niño lo mandó a vivir con unos pastores y resulta que los pastores eran mudos o les dijo que no hablaran durante el crecimiento del niño para descubrir cuál era la lengua original. Y resulta que el niño, la primera palabra que dijo fue becos. Y inmediatamente Psamético dijo, esa palabra en frigio significa pan. Entonces el frigio, que es una lengua antigua de Turquía, que se usaba en Frigia, en Asia Menor, él concluyó que la lengua original de la humanidad era el frigio. Pero resulta que pues este experimento científico quedó desvirtuado porque pues el niño estaba entre pastores y pues no es difícil pensar que lo primero que oyó fue las vacas, las ovejas, entonces el niño repitió becos. Este es una anécdota, un paréntesis que les quería hacer sobre el origen de la lengua, cuál era la lengua original. Siempre se pensó hasta el siglo XVII, hasta Descartes más o menos, que la lengua original era el hebreo, como proponía la Iglesia. Después, a través de, eso se llama la Escuela de Port Royal, en el siglo XVII en Francia, y ellos empezaron a hacer una investigación y escribieron una gramática universal, basada en el hebreo, el griego y el latín. Y resulta que este es un sueño que ha tenido siempre el hombre, tener una lengua universal, sin ambigüedades,
que todos los hombres puedan entender. Y resulta que esta idea nunca prosperó porque primero existen aproximadamente 6.000 lenguas e idiomas en el mundo y crear una lengua universal a partir de 3 idiomas o de 4 idiomas pues no tiene sentido porque no toma en cuenta todas las características culturales de la lengua. La lengua es parte de la cultura y no se puede imponer una lengua basada en tres idiomas. Lo mismo pasó con el Esperanto, que tampoco prosperó. Y así se han creado varias lenguas universales. Pero un filósofo inglés que se llama Wilkins, en el siglo XVII inventó una lengua científica, una lengua matemática, en la que cada palabra estaba codificada con un número. Entonces, las investigaciones de Bacon, el autor del método científico, y de Wilkins, sobre la estructura del léxico, pues no fueron olvidadas hasta el siglo XIX, cuando los botánicos aplicaron el método científico para clasificar las plantas en la taxonomía botánica. Resulta que todas las taxonomías o todos los órdenes o todas las estructuras del conocimiento humano se basan en la taxonomía botánica. Por ejemplo, la tabla periódica se basó también en la taxonomía botánica. Cómo ponerle orden a todo el conocimiento humano es basado en la taxonomía botánica. El que entiende la taxonomía botánica puede entender más fácil la taxonomía de la lengua. Entonces la idea es crear un léxico. A mí me surgió la idea basado en Wilkins, de crear una lengua inteligente para los androides, en la que cada palabra esté codificada y tenga un significado inequívoco y un lugar preciso en la estructura del léxico. Esa estructura del léxico, pues son los campos semánticos. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el blog, tengo la estructura del léxico que yo propongo. Yo clasifiqué todo el conocimiento humano por áreas. Entonces, estudié, el diccionario de María Moliner que les mencioné contiene 80.000 palabras y yo cogí palabra por palabra, la saqué del diccionario, la corté y la clasifiqué por temas. Hice una tabla y empecé a clasificar palabra con palabra, palabra por palabra. Y resulta que me dieron en total, de acuerdo al volumen de palabras, al número de palabras, me dieron 10 campos semánticos. Entonces, o 10 áreas del conocimiento humano. Entonces, y empecé a ordenarlo de las palabras más concretas a las más abstractas. Entre la más concreta, pues es la materia, que la estudia la física. Este es el hiperónimo y este es el área del conocimiento humano. Organicé las ciencias físicas como las más concretas y de las más abstractas puse a la filosofía y la teología. La filosofía es el área del conocimiento humano que estudia las teorías, las ideas. Y resulta que haciendo este orden, descubrí que las ciencias físicas, como son las más concretas, se pueden discutir, se pueden medir, pero las humanidades, como son abstractas, pues no se pueden discutir. Siempre que ustedes hablen que algo es bueno o algo es malo, eso es filosofía. Increíble. Pero ya en ese momento se van para la moral, para la ética. La ética es el área de la filosofía que estudia el bien y el mal. Entonces, cuando ustedes juzgan algo que es bueno y malo, eso es filosofía. Resulta que cuando ustedes dicen bonito o feo, eso es arte. Esas son las artes. Clasifiqué 9 artes. Todo lo que es bonito y feo. Entonces va bueno y malo, pues es subjetivo, eso es filosofía. Y bonito y feo, pues eso es arte, está relacionado con el arte. Y el resto de las ciencias, que son las ciencias físicas, las terrestres, las biológicas, las de la salud,
las ciencias agropecuarias, que aquí hay una mezcla, porque la agronomía es una ingeniería, pero también tiene parte científica porque resulta que las enfermedades de las plantas las estudia, o sea, digamos, la medicina de las plantas las estudia la agronomía y la medicina de la salud de los animales la estudia la veterinaria. Este es un híbrido de las ciencias agropecuarias. Después puse entre las técnicas, bueno, dividí las ciencias, primero las ciencias hasta aquí, y después estas intermedias con la técnica. La gastronomía es una técnica y las ingenierías son técnicas. Entonces, y después las ciencias sociales, porque estas son más concretas y las ciencias sociales son más abstractas. Entonces, cuando alguien discute que no, este carro es mejor que el otro, pues solamente pongámoslo a correr y se mide la velocidad, a ver cuál es mejor, cuál corre más. Pero cuando ustedes dicen, no, a mí la iglesia, esta iglesia, digamos la iglesia de Lourdes o la catedral de Manizales, me parece más bonita, pues ya eso es subjetivo, es un gusto. Entonces, pues no tiene sentido discutirlo. Lo mismo que discutir las ideas religiosas, porque esto ya es una cuestión, es completamente subjetivo, depende de cada persona. Sucede con las ciencias sociales, están intermedias, son intermedias. La ciencia política, la ciencia militar, el derecho, la economía, la historia, antropología, sociología, psicología lingüística, comunicaciones y pedagogía son las 11 ciencias sociales y estas están entre concreto y abstracto. Por ejemplo, no, que el inglés es la lengua más bonita del mundo, el francés, el latino, el español, pues se vuelve subjetivo porque resulta que es una ciencia y si le parece más bonita, pues ya se vuelve cuestión de gusto o mejor, eso ya es cuestión de gusto, entonces no tiene sentido discutir qué lengua es más bonita. Y si supiéramos cuál es la mejor lengua del mundo, pues la lingüística no tendría ninguna razón de ser. O la antropología, que una raza es superior a otra. Si ya supiéramos que hay una raza superior y una inferior, pues no tendría la antropología no tendría sentido. ¿Para qué vamos a investigar las razas si ya sabemos pues cuál es la mejor? O la ciencia política, que este es mejor, que este partido es mejor que el otro es más bonito, pues eso no tiene sentido discutirlo porque pues eso es subjetivo, solamente la parte científica. En este país hay una monarquía, en el otro hay una república, eso pues se discute, eso ya es diferente. Si hay un rey, pues ya eso es científico, es un hecho indiscutible. Entonces, con este orden del conocimiento humano, podemos ordenar, con esta estructura del conocimiento humano, se pueden ordenar y definir todas las palabras. Entonces, mi teoría se basa en la lengua matemática de Wilkins y yo propuse codificar todo el léxico en 10 campos semánticos. Es un número arbitrario, pueden ser 15, pueden ser 12, pueden ser 20, los que cada uno quiera poner. Pero yo me basé en el 10 porque es el número con el que Aristóteles clasificó las categorías gramaticales, las clases de palabras. Él dijo hay sustantivo, verbo, adverbio, adjetivo y clasificó todas las palabras en 10 categorías gramaticales. Así que el número que yo propongo es subjetivo, pero es un número fácil de olvidar y fácil de memorizar. Fácil de memorizar y fácil de seguir. Si yo les digo 10 campos semánticos y ustedes ya en este momento ya saben que el más concreto es las ciencias físicas, que incluye la física, las matemáticas, la química y la astronomía. Estas son las 4 ciencias físicas. Si nosotros nos ponemos a ver cómo se clasifica el conocimiento humano, pues Foucault, el filósofo francés, dijo que la clasificación del conocimiento humano es un caos, porque ha sido clasificado en centenares de categorías con criterios y relaciones que son incomprensibles. Por eso mucha gente no tiene ordenadas las palabras en su cerebro porque no sabe a qué área pertenecen. Perdón. Por ejemplo, esta es la estructura
que propone la Wikipedia para ordenar todo el conocimiento humano. Y como podemos ver, aquí las artes las metió en las humanidades. Y como les dije, las humanidades incluyen lo que es bueno y malo. Y el arte, y juzgar el arte por bueno y malo, pues eso no, el arte no se juzga por bueno y malo, eso no tiene sentido. No es lógico. Entonces, aquí se ve, que, miren esta estructura, pusieron disciplinas, pusieron las disciplinas y acá aparte pusieron las profesiones. Las humanidades metieron a la lingüística como una humanidad, o sea, completamente subjetivo, y la lingüística es una ciencia social. Y pusieron, aquí metieron estudios de área, eso no sé ni qué es. En el diccionario no existe registrada una palabra que se llame estudios de área. Y metieron en las matemáticas con la lógica. Resulta que hay una relación, pero pues la lógica pertenece a la filosofía, es un área de la filosofía. Otra cosa es la lógica matemática. Y en el cerebro resulta que en el lado izquierdo del cerebro está la lógica, las matemáticas y la lengua. Y en el lado derecho del cerebro están las artes, los sentimientos, la literatura, lo subjetivo. Entonces han mezclado unas áreas, todas las áreas las tienen mezcladas. Esto es un caos. Esto no sirve para nada porque si no, no sabe uno con todas esas flechas para dónde va. Por eso yo todo esto lo organicé en 10 campos y estas 4 están juntas. Aquí pusieron la biología con las ciencias naturales, pero pues todo esto son ciencias naturales, pero pues la física nadie habla que es una ciencia natural, sino una ciencia física. Estas son ciencias exactas. Este es el caos que tiene la Wikipedia. Basta revisar la Wikipedia para comprobar que Foucault tiene toda la razón. Para ordenar el léxico. Entonces, ¿cuál es el método para ordenar las palabras? Por ejemplo, la palabra sonido. Aquí está el sonido, está en artes, en ingeniería, en geografía. Metieron el sonido en geografía, que porque hay ondas subacuáticas. Metieron el sonido en la psicología, pero en mi investigación ninguna palabra de la psicología se define con el hiperónimo sonido. En cambio, en música sí. Existen solamente 4 campos. Aquí aparecen no sé cuántos campos, no los he contado, pero pues miren la cantidad de áreas del conocimiento humana relacionadas con el sonido. Pero resulta que en mi investigación solo 4 campos están relacionados con el sonido. Por ejemplo, el eco. Eso es un sonido. ¿Quién estudia el eco? La acústica. ¿Y a qué área pertenece la acústica? A la física. Viene la voz, que resulta que los sonidos que emiten los animales también se llaman voz. Por ejemplo, ladrido es la voz del perro. Y eso ya va en zoología, que pertenece a la biología. Pero la voz humana, ya los sonidos humanos los estudia la fonética, que pertenece a la lingüística. Y la melodía es el sonido musical, que pertenece a la composición musical, a la música, porque existe la composición artística, la composición literaria. Entonces, el sonido es únicamente hiperónimo en 4 campos. No existen más palabras que estén relacionadas con el sonido en otras áreas. Por ejemplo, la literatura. No hay que el sonido bonito, no existen sonidos bonitos en la literatura o en el diseño de interiores o en la cosmética. Lo mismo hice el análisis con el animal. Solo el animal existe en 6 campos. En palabras que se definen como animal. En zoología, pues está claro, pero todos los animales domésticos están en la zootecnia. Entonces ustedes se preguntan, perro, el perro sí va en la zoología, pero el chihuahua
va para animal doméstico, porque a un zoólogo no le interesa de qué raza es el perro. Lo mismo que, por ejemplo, con los minerales. Una cosa es diamante y otra cosa es brillante. Ya brillante es el diamante cortado. Entonces esa palabra ya va para la gemología, que pertenece a la minería, a las ingenierías. Va a otro campo semántico porque un geólogo, un mineralogista, un geógrafo o un geólogo no hace nada con la palabra brillante. Aquí están las 6 clases de animales que existen y después hice el análisis con las aves. Existen 7 clases de aves. Después ustedes pueden consultar aquí el blog Colombia Curiosa en la página de inteligencia artificial. Yo tengo todo el léxico, los 10 campos semánticos subdivididos en 34 campos semánticos exactos. Y en cada campo tengo las palabras más curiosas de cada campo. Por ejemplo, si les muestro las aves, la palabra más curiosa es perico. Perico es Pedrito en español antiguo. Resulta que Pedro era pero. Entonces perico pues es Pedrito. A nadie se le ocurre pensar que perico viene de Pedro. Eso se llama un epónimo. Esa es una palabra técnica que aquí la pueden buscar después en el blog, el significado. Entonces, volviendo a los hiperónimos, esta es la estructura del léxico, los 10 campos semánticos. Puse un ejemplo: física, geografía, biología, medicina, agronomía, gastronomía, ingeniería civil, ciencia política. Eso es ejemplo de todas las ciencias sociales, el arte y la filosofía. Así funciona su cerebro. Este es el orden de las ideas en su mente, según mi teoría. Hasta ahora, pues nadie ha formulado ninguna teoría sobre la estructura del léxico. Entonces, me decía la directora de una universidad, la rectora de una universidad, me decía, qué bueno que los niños supieran definir todas las palabras con hiperónimos. ¿Cuánto tiempo se ahorrarían en el aprendizaje? Y además que supieran en qué campo semántico está. Ah, por cierto, los campos semánticos ya los enseñan en los colegios. Estuve viendo videos en YouTube sobre la palabra campo semántico y vi en varios colegios que a los niños ya les enseñan los campos semánticos. Así que los adultos que no estén actualizados van a quedar atrás. No saben de qué están hablando. Entonces, con esto yo creo, esta es la conclusión. Esta es mi teoría de cómo funcionan las ideas en el cerebro. Y pues con esto ya creo que terminamos esta charla. Yo podría hablarles de todos los campos semánticos porque los he estudiado, de cómo funciona la geografía, la astronomía, la ingeniería mecánica. ¿Qué es la ingeniería mecánica? ¿Cómo es el derecho? ¿Qué es la sociología? ¿Qué es el diseño de modas? ¿Qué palabras incluyen el diseño de modas? La diferencia entre teología y filosofía, pues se las digo de una vez. La teología tiene administración. La palabra iglesia, el templo, pues es un lugar y pertenece a la administración de los bienes de la iglesia. Eso es administración, o un monasterio. En cambio, la filosofía, no hay ninguna palabra que esté relacionada con un lugar o con la administración. Entonces, con esto espero que hayan aprendido algo que les sirva para organizar sus ideas. Ya saben cuándo alguien les está hablando carreta, cuándo no, porque no define las palabras con hiperónimos. Entonces, espero las preguntas. Muchísimas gracias, Fabricio. Pues súper interesante el estudio que has hecho y supremamente amplio. Tenemos bastantes preguntas, pero vamos a iniciar con una persona que tiene la mano levantada para permitirle hablar y que haga la pregunta directamente. Entonces, Mónica Gutiérrez, puedes abrir tu micrófono si quieres. Mónica, Aló. adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, mi duda se refiere a cuando uno va a hacer una tesis doctoral, la principal idea que tienes que, o lo primero que tienes que plantear es el problema jurídico al cual te vas a referir y eso requiere, digamos, de una concreción muy, muy importante, muy amplia. ¿Cómo me puede ayudar esto que tú expones a ayudarme a encontrar, digamos, un problema a resolver en cualquier tesis? ¿Me dices en derecho Bueno, sí, específicamente? yo soy abogada. Yo soy abogada, sí. Sí, sí, sí. Listo. Pero digamos que eso sería general, porque para cualquier Sí, tesis o trabajo de investigación, por pequeño que sea, así sea un ensayo o digamos una investigación pequeña, que tenga, digamos, un propósito serio y que realmente quiera ser fundamentada, uno necesita encontrar esa idea principal a la cual se va a dedicar a desarrollar. ¿Cómo claro. puede funcionar, digamos, toda esta estructura que tú propones y cómo puede ayudarnos en en esa Investigación. limitación del tema, ¿no? En esa limitación del tema. Claro, lo primero que hay que hacer en una investigación es definir el objeto de estudio. Y el Sí. objeto de estudio es un hiperónimo, para tú llegar concreto al Mm. cerebro y saber de qué estás hablando. Por ejemplo, en derecho, yo te digo la palabra esclavo. ¿Tú sabes a qué área del derecho estudia la palabra esclavo? La sociología. No, la palabra esclavo pertenece al derecho. ¿Sí ves que es muy importante esto? Porque un esclavo, pues es un trabajador sin paga. Ah, pues yo me refería a la sociología jurídica. Por ejemplo, Eh, si tú me dices indígena, sería antropología jurídica. pues resulta que O está, de pronto estoy equivocada. no, pues si lo quieres poner así, pero pues la palabra va primero a un campo y después al otro. Puede Ah. compartir dos campos. Por ejemplo, existe la etnolingüística, que es la lengua, digamos, el arahuaco. Entonces, en Mm. lingüística, pues la palabra arahuaco, esa lengua no se estudia directamente, sino que eso lo estudia un antropólogo, pertenece a la antropología. Entonces, por eso Ujú. es importante definir los campos. Entonces, te digo, por ejemplo, la palabra esclavo. Entonces, esclavo es una palabra que pertenece al derecho. Por eso es tan importante esta investigación, porque uno se ubica inmediatamente. Yo ya la tengo, ¡pum!, preciso, va para el Mm. derecho. Entonces, ¿en qué área del derecho está la palabra esclavo? Entonces, en el derecho laboral, porque resulta que es un trabajador sin paga. Entonces, Ah, ok. Ujú. increíble eso. Te puedo dar Sí. otro ejemplo. Yo te digo la palabra látigo. ¿En qué área del derecho estaría la palabra látigo? ¿En familia? No. O Eso era antes cuando los niños les daban látigo. derecho civil. No, en derecho penal, Sí, porque, mira, 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 porque es acá un está una castigo. niña. Porque es un castigo. Entonces, si Claro, ves lo importante, lo sí, interesante que es claro. tener ubicada Ajá. cada una de esas palabras, y existen miles de diccionarios de derecho, y todos son un revoltijo. Todas las palabras están mezcladas, nada está definido. Muy bien. Mi investigación sobre el derecho está asesorada por un abogado. Ujú. Es de las pocas que tengo asesorada por un profesional en su propio campo. Entonces, si quieres, con mucho gusto, yo te puedo enviar el documento de mi investigación. No tengo ningún problema en Muy compartirlo. interesante, sí, señor. Claro. Importantísimo. Claro, eso me ayudaría a limitar El objeto de investigación. el objeto de investigación, el objeto de estudio, claro. El objeto de Ujú. estudio, claro. Entonces ya sabes que si es derecho penal, ahí está tortura, por ejemplo. Todas las clases de torturas y de castigos. Ahí está verdugo en derecho penal, por ejemplo. Entonces yo con mucho gusto te comparto el documento, después te comunicas con Nicolás o con Ana María y ellos me dan tu correo y yo con mucho gusto te lo envío.
muchas gracias, doctor Fabricio. Muy interesante y muy útil. Realmente es muy útil esto. Con mucho gusto. Claro que sí, Mónica, te invitamos a dejar tu correo en el chat, con eso podemos conectarlos más adelante. Bueno, en el panel de preguntas y respuestas que ustedes encuentran en la parte inferior de la pantalla, ya hay bastantes preguntas y voy a leerlas de acuerdo a las más votadas. La primera es de Juan Carlos Galindo, que quiere saber cómo opera el cerebro en una persona bilingüe o multilingüe. Ese es uno de los grandes misterios de la lingüística. No se sabe si existe un diccionario en el cerebro, pues digamos, un diccionario en inglés y otro en español. Eso sigue en investigación. Yo, por ejemplo, yo vivo en Holanda, estoy hablando desde Holanda y estudié holandés y resulta que la palabra mes en holandés es cuchillo. Y yo me puse a pensar, si a mí me dicen mes, ¿en qué pienso yo primero? ¿En un cuchillo o en el calendario? Entonces, en eso yo sigo investigando eso. Todavía sigue siendo un misterio para la lingüística. Si tenemos un diccionario en el cerebro, dos diccionarios o uno para cada lengua. ¿Existe uno para todas las lenguas o uno para cada lengua? Eso todavía no se ha descubierto. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, vamos a darle la palabra a Marco Aurelio Alzate, que tiene la mano levantada. Muchísimas gracias. De hecho, Fabricio, felicitaciones, que trabajo tan lindo. Imagino cuánto tiempo invertiste en hacer esta clasificación de 80.000 palabras en 10 categorías con toda esta, me parece un trabajo de filigrana delicioso. Pero tengo una duda. Yo soy ingeniero y como ingeniero trabajo mucho la lingüística desde estos agentes cognitivos que son capaces de percibir y de actuar de acuerdo con su percepción. Y entiendo, imagino que el lenguaje es un proceso de aprendizaje de la asociación de las experiencias con alguna abstracción conceptual para poder actuar desde el lenguaje hablado, por supuesto. Por ejemplo, el famoso language embodiment. Entonces, yo me pregunto si la clasificación que tú haces desde el aspecto puramente semántico se podría asociar de alguna manera con las clasificaciones en la corteza cerebral que por secuencias de disparos neuronales van asociando regiones con conceptos que se disparan es ante la relación conceptual, muy desde la estructura semántica que estás hablando. ¿Tú crees que esta clasificación que hiciste tan de la lógica del lenguaje en lexicografía tendrá algo que ver también con el ordenamiento físico, topográfico del lenguaje en el cerebro? Claro, claro, sí, sí. Bueno, y todavía no he terminado la investigación. Yo creo que la tengo en 80%, todavía me quedan dudas. Y el lenguaje sí está ordenado de manera topográfica en el cerebro. Como dije, pues están todas las palabras por módulos. Como aquí ven, todas las palabras relacionadas con tierra, en principio, van en la geografía. Y hay otro, cuando usted dice el suelo, es geografía, pero resulta que la agronomía también tiene un área del conocimiento relacionada con el suelo. Perdón, se me olvidó cómo se llama ahora, pero aquí les Marco, cuento. de hecho, mi pregunta es en términos de que si hay alguna evidencia de tipo neuronal o algo así que permita suponer o inducir esta asociación topográfica y semántica. Sí, sí existe. Yo me basé en esa investigación. Ya se sabe exactamente dónde está la palabra perro en el cerebro, por ejemplo. Qué interesante. Claro, yo me basé en eso, en que ya se sabe exactamente, eso no es teoría mía de que yo lo único que hice fue ponerlo en la zoología, pero ya se sabe exactamente que perro está en un lado, el color rojo está en otro, el verbo comer está en otro, ya se sabe exactamente dónde está en el área de Wernicke del cerebro, en el lóbulo temporal, eso ya se sabe exactamente dónde está cada una. Listo, Fabrizio. Muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Muchas gracias,
Fabricio, ahora tenemos una pregunta de Carolina Espinel que quiere saber en dónde se encuentra el lenguaje musical. Empecemos porque el lenguaje musical es una extensión de la palabra, es metafórico. No hay ninguna palabra, no hay, el hiperónimo lenguaje musical, por ejemplo, no existe. Ni el lenguaje de las flores, ni el lenguaje del amor, esos son metáforas. Todas las palabras relacionadas con la música están en principio pues en el campo de la música. Entonces no sé exactamente a qué se refiere, a qué te refieres con lo de lenguaje musical. No sé si más precisa la pregunta. Ah, pero ella no está hablando, perdón. Sí, Bueno, sí. vamos a ver si Carolina de pronto nos amplía un poco más Claro, que la me haga pregunta. otra vez, me formule la pregunta, a ver si eso es lo que ella quiere saber. Pero pues lenguaje musical como hiperónimo no existe, ni tampoco existen palabras hipónimos, clases de lenguajes musicales. Ujú. Bueno, aquí tenemos a Carolina que levantó la mano, la que hizo la pregunta. Ah, Carolina, si chévere. quieres puedes abrir tu micrófono. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí, claro. No, pues es que o sea, no sé si de pronto es una idea como popular, pero eh, se dice que la música, el lenguaje ya como en partitura específicamente es otro lenguaje. Y digamos, lo digo porque en algún momento de mi vida toqué violonchelo, o sea, la forma de interpretar la música como tal era diferente al lenguaje, no sé, pues al lenguaje, al castellano, al idioma, ¿sí? Sí. Entonces, ¿dónde está? Y se dice que se mueven los dos hemisferios cuando tú o haces literatura o lees música o compones música. Literatura y música son dos artes, o sea que deben estar cerca en el módulo del cerebro. Pero lo que te dije, no hay ninguna palabra, lenguaje no es un hiperónimo de la música, o sea, no existe ninguna palabra que se defina en la música como lenguaje musical. La escritura musical la estudia la notación, se llama notación, y ya la composición, pues es la obra musical. No sé si pongo aquí, te pongo la música, mira la clasificación de la música. A ver, música, ¿la ves? Sí, correcto. Mira, entonces, aquí están todos, estos son los hiperónimos, ¿no? Obra musical, composición de contrapunto, escritura musical. Entonces, existe la escritura musical, pero no es un lenguaje en el sentido estricto de la palabra, el lenguaje musical es una metáfora. Ok. Es una metáfora. Entonces, un amigo me decía, no, es que yo tuve esa conversación con él, esa charla con él, y me decía, no, es que el lenguaje musical. Y yo le dije, bueno, si la música es un lenguaje, ahora dígame, yo solo sé que nada sé con música. Dígame en lenguaje musical, yo solo sé que nada sé. ¿Sí me entiendes el ejemplo? Sí. Entonces, a eso me refiero. La escritura musical es el estudio de la notación musical y la composición, la obra musical. No sé si te alcanzo a aclarar o tienes otra duda relacionada. No, pues lo único sería, sí está, o sea, sí, hay digamos, un movimiento, no sé si movimiento o no sé, como que sí se mueven los dos hemisferios, es mi pregunta, sí. Pues hay conexión, pero acuérdate que la música es un arte, entonces es subjetiva. Entonces está en el hemisferio derecho y el lenguaje es Ok, lógica y está en el hemisferio izquierdo. Pues hay ok. conexión porque nomás con la palabra escritura, aquí ya tú tienes toda la razón. Ya la palabra escritura está relacionada con el lenguaje porque escritura es lenguaje. Pero no existen clases de lenguajes musicales. Ok. Es una metáfora.
O sea, es una extensión del Gracias. significado. Ok. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, hay otra pregunta de Estefanía Suárez que quiere saber por qué es importante saber en cuál módulo del cerebro está una palabra. Y por otro lado, ¿acaso no tenemos módulos diferentes de acuerdo a nuestra educación y experiencias de la vida? No, Aristóteles dijo que todos los hombres experimentan las mismas sensaciones respecto al lenguaje, tienen las mismas, es que no me acuerdo de la palabra exacta, él decía, tienen todos, o sea, todos pensamos igual, todos los seres humanos. Entonces, lo que es una piedra no es comestible en ninguna parte del mundo. El cielo siempre está arriba para todos los seres humanos. En todas las lenguas existe la palabra rojo, por ejemplo. En todas las lenguas rojo y está asociada pues, con el peligro en general. Entonces, todos tenemos los mismos conceptos básicos. Otra cosa son las definiciones, que el diccionario pone una definición y esa no es, o la ubica donde no es, por ejemplo. Pero todos los seres humanos tenemos los mismos conceptos básicos en el cerebro. Por eso todos expresamos alegría, los sentimientos, pues son universales. Inclusive las caras para expresar los sentimientos son universales. Ya los gestos cambian, son culturales. Y eso lo dijo Aristóteles también. Muy interesante, Fabricio. Muchísimas gracias. Bueno, aquí te voy a leer una pregunta un poco larga, pero muy interesante No que hace importa. María Eugenia Villamizar. Ella dice, tengo una gran confusión seguramente por mi ignorancia sobre el tema. Me parece que todas estas clasificaciones hacen abstracción del contexto histórico-social. El lenguaje obedece a convenciones sociales y va variando y se va construyendo día a día. Una misma palabra tiene muchos significados de acuerdo al contexto. Por ejemplo, perro, camello, zorro, zorra, conejo. ¿En dónde se clasifica un hombre perro? Me hicieron conejo, qué camello. ¿Cómo opera el cerebro en una persona muda? Bueno, esta ya sería otra pregunta, la última. Bueno, perro perro, pues es el animal. Eso se llama, esa es la definición. Ya, hombre perro se llama acepción, un segundo significado de la palabra. Hombre perro va en psicología de la personalidad. Y lo mismo las connotaciones naturales. Y mujer perra, pues también va en psicología, va en sexología, porque es equivalente a prostituta. No me acuerdo cuáles eran los otros ejemplos. Camello. Camello, pues es trabajo en Colombia. Entonces es una acepción de la palabra, además es un colombianismo. Entonces, camello va en derecho laboral, que es el área que estudia el trabajo. Entonces resulta que el idioma es cultural y la lengua es mental. Entonces esos dos conceptos son importantes tenerlos claros, que el lenguaje es la capacidad para hablar y el idioma ya es el hecho concreto de hablar. Entonces, pues el lenguaje, digamos, también preguntaba sobre el lenguaje de los mudos. Entonces, pues el mudo tiene la capacidad mental de hablar, solamente que no le funcionan en la corteza motora, no le funcionan los órganos del habla. Esa es la diferencia. No sé Ujú. si ella está todavía, si tiene más preguntas o le quedó claro. Bueno, María Eugenia, si tienes alguna pregunta adicional, quedamos atentos. Aquí creo que Marco Aurelio, bueno, perdón, aquí María Eugenia levantó la mano. Adelante, María Eugenia. Si puedes abrir tu micrófono, María Eugenia, por favor.
No, no te escuchamos. No, parece que María Eugenia tiene... Ah, ya. Ah, Ya, ya, ya. ya. Muchas gracias. Pero sí, o sea, mi inquietud un poco es que de todos modos, no sé, yo creo pues el conocimiento de Aristóteles fue muy limitado y ha habido muchos avances, por ejemplo, en la neurociencia y creo que el funcionamiento del cerebro, yo creo que de lo que nos falta avanzar pues es conocer el cerebro. No sé si esto funciona así en todos los, si todas las clasificaciones, además aristotélicas, funcionan para todos los idiomas, para las 6.000 lenguas del mundo y en los diferentes contextos sociales, porque las mismas clasificaciones, estas taxonómicas, etcétera, han ido perdiendo sentido. Por ejemplo, el concepto de ciencias exactas hoy está muy revaluado, porque sabíamos que no, ahora sabemos que no eran exactas, sino que desconocíamos muchas cosas. Y cada día ese conocimiento va avanzando y va variando y no es tan exacto ya. Entonces me parece que todo esto del lenguaje, pues sin el contexto histórico y social, pues va a variar permanentemente. Que estas clasificaciones, no sé, por ejemplo, y era lo que decía. Entonces, si a uno le dicen camello, claro, tiene muchas acepciones, pero tú decías antes, a mí me dicen perro y lo mando a los animales, pero depende del contexto, lo mando a los animales o a la psicología o pues o al juicio, ¿cierto? Entonces a la moral o a la ética o a cualquiera, entonces no sé si eso se da automáticamente por el contexto en el que uno está hablando. Me quedan pues muchas dudas por eso. Pues ninguna ciencia es fija, ni el conocimiento es fijo, por eso se llama ciencia. Y, por ejemplo, Aristóteles clasificó la música entre las ciencias físicas, al lado de las matemáticas y la física. Ahora nadie piensa que un músico es un científico. Entonces, pues todo cambia con el tiempo y probablemente en 100 años mi teoría la van a refutar. Pero lo importante es tener una base, un punto de partida. Y respecto al contexto histórico y social, pues yo investigué los 34 campos, la historia de cada uno hasta el siglo XII, desde el comienzo, desde el Big Bang hasta el siglo XII, cuando aparecieron todos los animales en general, los mamíferos, los insectos, las plantas con flores, cuando se inventó la escritura, los instrumentos musicales, la música, aquí ponemos la literatura, la área que tú quieras, cuál es el juego más antiguo, cuál es el sistema de comunicación más antiguo, cuál es la teoría psicológica más antigua, dónde empezó la antropología. Entonces les di el contexto histórico. Por ejemplo, ¿cuál es el invento más antiguo del hombre, del Homo sapiens? Se las dejo ahí y ahora en 5 minutos la respondo si alguien está interesado. Entonces, todo, por ejemplo, en el derecho, el contexto histórico, resulta que, ¿cómo se comprueba que existe el derecho? Pues la única prueba del derecho, pues un látigo no dura, pero un código. Entonces, a partir del primer código del derecho, se comprueba que hay justicia, porque pues la historia de las cárceles a nadie le interesa, pero la historia de la cerámica, que viene en el diseño de interiores, ese sí interesa, porque la cerámica se inventó en un sitio y se inventó en Irak, y de Irak en Mesopotamia, y ahí pasó a los otros países y se fue extendiendo, digamos. Y lo mismo pasó con la escritura. Se inventó en Sumeria, se inventó en China, siempre ha estado aparte. Y de Egipto pasó a Líbano, a Fenicia, y de Fenicia a Grecia, al resto del mundo. Hay inventos que se pueden rastrear completamente y otros que no. Entonces, los que se pueden rastrear, como la cerámica,
pues vale la pena investigarlos, pero pues la historia de las cárceles, saber cuál es la cárcel más antigua, eso no le interesa a ningún abogado, por ejemplo. Entonces, ese es el contexto histórico. Las clasificaciones, como dije antes, que Aristóteles clasificó la música como una ciencia, y pues ya está reevaluado, nadie piensa que eso sea así. Pero, después de Aristóteles, pues esta teoría no solo se basa en Aristóteles, tiene todos los investigadores que han hecho un aporte importante a la historia del léxico, cómo funcionan las palabras. Descartes, todos, inclusive Humboldt, ¿cómo se llama el psicólogo? Skinner, que comprobó lo de que las palabras, el léxico mental, ¿por qué un niño dice ponido en vez de puesto? Pues porque tiene un sufijo para los verbos terminados en poner, comido. Entonces, por analogía, por la lógica del cerebro, él dice esas palabras. Pero me gustaría, qué pena, Amparo, creo, que me gustaría más comentarios porque está interesante su opinión. Entonces, no sé, dudas hay miles. Y esta ciencia, esta teoría, pues es completamente original mía y la creé yo. Fue el que organizó el léxico. Así que, pues, cualquiera puede refutar algún aspecto de la teoría y nunca ha sido revisada por un par. Esta teoría la puse yo en internet, directamente, ni siquiera la tengo escrita. La puse directo en internet. Es la primera teoría lingüística del siglo XXI. Ni siquiera en inglés. En inglés todavía están con Chomsky ocupados con la lengua infinita, que pues en 50 años no se ha podido aplicar para nada. En cambio, esta teoría mía se puede aplicar para crear el léxico del robot, del androide. Esta es la estructura si cada palabra va codificada. Por ejemplo, aquí estamos en arquitectura, es la 9.4 y urbanismo 9.49. El léxico del robot no es una palabra, es un número. Entonces, esta teoría tiene varias aplicaciones. Una, la inteligencia artificial. Ustedes todo lo que usan de Google, todo está basado en las palabras. Eso no son los números. Entonces tiene aplicación en la enseñanza de idiomas, en la traducción, en muchos campos. Tiene aplicación en la medicina para detectar las afasias con unas palabras, por ejemplo. Entonces, sigamos, que está muy interesante las preguntas. Muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, lamentablemente nos queda poco tiempo. Quería recordarles que para los que están preguntando, mañana les haremos llegar por correo electrónico a todos los inscritos el enlace a esta grabación y también el link al blog de Fabricio, donde, como se han podido dar cuenta, está consignada toda esta investigación. Para ya ir cerrando, voy a darle la palabra a Héctor Buitrago, que tiene la mano levantada. Adelante, Héctor, puedes hablar. Muchas gracias. Primero que todo, felicitaciones, doctor Fabricio. He estudiado coach ontológico y el lenguaje es uno de los, o la columna principal para conocer a una persona, porque siempre se habla de lo que lleva la persona. ¿Qué nos puede hablar en esa parte de ontología? Resulta que estaba investigando, descubrí hace poco que la primera característica de una persona es su trabajo, y eso va en relación con la palabra bruja. Entonces, ¿por qué de bruja? Brujería se deriva de bruja. Entonces, por la lógica del lenguaje, una es primero que la otra. Entonces, y la brujería, por cierto, la estudia la parapsicología. Ojiazul, la cosmética. Añicos, la física. Cementerio, la arqueología. Pero no sé exactamente, para caracterizar a una persona es la psicología de la personalidad. Aquí está todas las palabras relacionadas con la persona.
O la etología es la que describe persona y adulto, por ejemplo, y la personalidad ya es canalla, y el carácter es flemático, y el comportamiento es asocial, por ejemplo. Pero no sé exactamente cuál es la pregunta. No entendí bien la pregunta, que es cómo caracterizar a una persona a través de las palabras. Pues en el coach ontológico se basa en 3 columnas, digamos, en las emociones, más que todo en las palabras y en la parte física de la persona. Entonces, ahí se habla mucho de los estudios sobre el ser, sobre las palabras, y por eso tan interesante su propuesta, porque las palabras expresan lo que llevamos adentro, lo que pensamos, y todo se expresa mediante las palabras. Y es una forma de conocer a las personas, porque cuando uno habla de qué, de lo que uno conoce, lo que uno no conoce no puede hablar de eso. ¿Sí? Es como lo básico. Claro, la palabra es la expresión del pensamiento. Por eso uno habla como uno piensa, y De acuerdo. en la manera que ordena las ideas, pues se puede conocer la personalidad, de acuerdo a la lógica que tenga con esas palabras. Siempre se consideró a través de la historia, hasta finales del siglo pasado, que la inteligencia estaba compuesta de 2 elementos: las matemáticas y la gramática, o sea, la lingüística. Si la persona sabía matemáticas y sabía, si sabía sumar y sabía hablar, era inteligente. Los músicos no lo eran, los artistas no eran inteligentes, los biólogos no eran inteligentes, ni los físicos, ni nada de eso. Solo esos dos, hasta que a finales del siglo pasado se agregaron 7, se descubrieron 7 inteligencias, y hace poco 8 se agregó otra, la inteligencia biológica. Entonces, esa es la relación de la palabra con la mente, con la inteligencia. Entonces, lo importante es saber que la personalidad está en la psicología, la palabra en la lingüística, y el ser, pues, en la ontología, en la filosofía. Entonces, son 3 aspectos lo que estabas diciendo del coach Ontológico. psicológico. Sí, Es señor. eso, son 3 componentes, y que cada uno pertenece a un área, y ya de ahí en adelante, pues hay que conocer, expandir el conocimiento en esa área, ampliar y saber qué es exactamente esa área. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. Ya para cerrar, les recordamos que para nosotros es muy importante que nos ayuden con sus respuestas en la encuesta que aparece en este momento en el chat, para conocer sus opiniones. En el mismo chat hay muy buenos comentarios. Es un tema que no habíamos abordado en este espacio de los webinars de egresados para egresados. Entonces, quedamos muy agradecidos contigo, Fabricio, y Perdón, muchas gracias. Nicolás, Sí, dime. yo puedo seguir con otras preguntas, si, o es necesario terminar ya, Pues tenemos una hora de establecida. cierre que estaba a las 7:15, eh, pero pues podríamos pensar en de pronto realizar otro espacio como este más adelante. Ah, ok. Sí. Igualmente, yo creo que, no sé si en tu blog hay algunos datos de contacto para las personas que te quieran Sí, escribir o los podemos compartir también. sí, aquí está mi correo. Ujú. Aquí está mi correo, fabriciocuellar33@gmail.com. No sé si las preguntas me las pueden enviar y yo contestarlas, no sé cómo haríamos esa Ujú. parte. Bueno, sí, claro que sí, las podemos recoger y hacértelas llegar, y pues también compartiremos entonces tu correo electrónico junto con la grabación y el enlace a tu blog. Y pues nada más que agradecerte, súper interesante el tema, y como te digo, esperamos poder continuar en otro espacio con este tema.
Yo traté de resumir todo en 45 minutos. Como decía uno de los participantes, pues esta investigación yo llevo desde el 2006, 14, 16 años tratando de saber que la biodinámica es el área que estudia la vida en la biología y que aquí está esta palabra, por ejemplo, que acabo de ver. Entonces son 16 años de investigación. Pues estoy dispuesto a, si hay gente que está interesada en un tema en específico, les podría decir cómo funciona ese tema, cuál es la estructura de ese tema, cómo funciona ese tema de acuerdo a esa teoría. Y yo con mucho gusto lo haría. Muchísimas gracias, Fabricio. Bueno, esperamos que se pongan en contacto contigo y te haremos llegar las preguntas que quedaron pendientes. Entonces, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos y los esperamos en el próximo webinar.